Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta mañana. Después de, creo que es la cuarta convocatoria a medios de comunicación esta semana, les agradezco su constancia. Vamos a comenzar esta rueda de prensa final para presentarles, para dar cuenta de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, la número 126, que ha tenido lugar durante esta semana, desde el pasado lunes hasta hoy. Como es habitual, los trabajos continúan todavía y hay algunos diálogos, algunas conversaciones que están teniendo lugar en estos días. En la nota de prensa aparecen, porque son diálogos que, digamos, no tienen detrás una decisión o una votación, pero para poder dar cuenta de ellos. Como siempre está con nosotros, como siempre desde que es el secretario general, está con nosotros desde hace 2 años hoy. Desde hace 2 años hoy está para dar cuenta de este trabajo el portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán. Bueno, buenos días a todos y todas, y como decía don José Gabriel Vera, pues han venido esta semana varias veces, así que bueno, ya saben que la paciencia es la madre de todas las ciencias. Les damos cuenta de esta 126 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que se está celebrando todavía esta semana. Hemos dejado allí la sala de la plenaria para venir a encontrarnos con ustedes. En primer lugar, quisiera subrayar pues, la cercanía y solidaridad con las víctimas de la Dana y con todos los afectados de Valencia, y no solamente de Valencia, también en dos diócesis, principalmente de nuestra querida Castilla-La Mancha, en Albacete, la parroquia de Letur, y en Cuenca, aquí está don Fernando, en la parroquia de Mira. También ha habido víctimas. Entonces, como saben ustedes, en el marco de esta asamblea, el pasado martes tuvimos una celebración eucarística en la Catedral de la Almudena, que era pues por las víctimas de la Dana y también por todos los afectados. Fue una celebración que quiso ser, como dijo Monseñor Benavent, arzobispo de Valencia en su homilía, y que fue el que presidió la Eucaristía, como saben ustedes, pues porque por gesto fraterno del cardenal Cobo, arzobispo de Madrid, un gesto de cercanía y de solidaridad con todos los que están sufriendo, y como para expresar pues esa solicitud. Pues fue un momento de mucha oración, hubo una participación grande de fieles de Madrid y de otras partes, y bueno, pues fue una ocasión histórica porque decían que pocas veces se había visto pues tantos obispos concelebrando en la Catedral de Madrid. Por otra parte, como anunció Monseñor Argüello, el presidente, este próximo domingo 24, solemnidad de Cristo Rey, con el cual acabamos el año litúrgico. Al domingo siguiente es primer domingo de Adviento y comenzamos un año litúrgico nuevo. Se va a celebrar una colecta nacional en todas las Eucaristías que se celebren en España en favor de los damnificados por esta catástrofe. También merece la pena subrayar gestos de fraternidad, que ha habido distintas conferencias episcopales, como la de Eslovaquia y México, que han enviado sendos donativos. También ha habido otras conferencias episcopales que, aunque no han mandado contribución económica, pues han mandado su oración y su solidaridad y cercanía. Por ejemplo, por las circunstancias especiales, creo que merece la pena que citemos a la Conferencia Episcopal de Cuba, que nos mandó también pues, la oración y la cercanía pues, para las víctimas y para el arzobispo de Valencia. También la Iglesia Española de Montserrat en Roma pues, va a organizar un concierto solidario con este fin. Un momento, como saben, la plenaria empezó el día 18 con el discurso inaugural de Monseñor Argüello, donde él también confirmó pues, el compromiso de seguir con la ayuda material y espiritual a los afectados de la Dana. Él recordaba de una oración por los fallecidos en Valencia, en Albacete, Cuenca también, y otros lugares. También en esa sesión inaugural, como es tradicional, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, saludó a la Asamblea y se unió a esas expresiones del episcopado a pedir por los afectados de la Dana, y destacó también pues, el compromiso, el arrojo
de jóvenes y la colaboración de mayores. Aunque bueno, en los medios gráficos yo comprendo que hay que hacer una selección de imágenes y de subrayados, pero ha sido importante pues la aportación de muchos jóvenes de grupos parroquiales y de movimientos, de diócesis, etcétera, que se han trasladado a Valencia para ayudar y para colaborar. Tienen ustedes los textos íntegros de la sesión inaugural, lo tienen en la página web, están colgados y creo que tienen ahí ustedes el enlace. En esta asamblea plenaria hemos participado todos los obispos miembros de pleno derecho y también los administradores diocesanos de Albacete, don Julián Ros, y de Tenerife, don Antonio Manuel Pérez, puesto que ambas diócesis, como saben, están técnicamente en sede vacante, entonces las presiden estos dos administradores diocesanos. También ha habido un número considerable de obispos eméritos, bastantes, que por estatutos, como saben, tienen voz en la plenaria, pero no tienen voto. Se han incorporado como nuevos obispos que han participado por vez primera en esta asamblea, pues tenemos a Monseñor Antonio José Balín, obispo de Tuy Vigo, y el obispo coadjutor de la Seu d'Urgell, Monseñor Josep Lluís Serrano, que era la primera vez que participaban. También se les ha escrito a los nuevos obispos a respectivas comisiones episcopales. Monseñor Balín ha quedado adscrito a la Comisión para Pastoral Social, una de las macrocomisiones que tenemos en el organigrama de la Conferencia Episcopal, y Monseñor Serrano a la Comisión Episcopal para Misiones y Cooperación para las Iglesias. También en la sesión inaugural fueron invitados, aunque no son todavía miembros de pleno derecho porque no han recibido la ordenación episcopal, pero fueron invitados a la sesión inaugural Monseñor Xavier Gómez, dominico, que es obispo electo de San Feliu de Llobregat, que el próximo sábado, si Dios quiere, o sea, no mañana, sino el sábado 30, pues recibirá la ordenación episcopal en San Feliu, y Monseñor Fernando Enrique Ramón y Monseñor Arturo Javier García, nuevos obispos auxiliares electos de Valencia. El Papa ha tenido también este gesto, ahora en este contexto, de nombrar dos nuevos obispos auxiliares que ayuden al señor arzobispo en la atención pastoral de aquella querida archidiócesis valentina. También en esta asamblea plenaria, el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menor ha informado sobre el trabajo que realizan en la actualidad en áreas como la formación. Se han celebrado también este año los 2 encuentros anuales de formación para personas que están en trabajo y en conexión con menores. Y igualmente el asesoramiento al trabajo puntual de las oficinas diocesanas y de religiosos, así como la asistencia jurídica. Los 7 encuentros de formación y prevención que ya se han celebrado han participado cerca de 1.400 personas de distintas áreas de acción de la Iglesia, profesores, familias, vicarios episcopales, párrocos, formadores de seminarios. Se ha ido identificando distintos destinatarios de esos momentos, de esas jornadas de formación. El servicio ha planteado un horizonte amplio de futuros, ha insistido en la creación de una red de trabajo conjunto para salvaguardar al menor en los entornos eclesiales. Desea ofrecer una propuesta también a la sociedad para comprender que la Iglesia está en la acogida, atención y reparación de las víctimas y en la prevención y formación de personas que en la Iglesia, pero también en la sociedad, trabajan con menores. Han señalado que la evangelización pasa por el cuidado y protección de menores y personas vulnerables. Las situaciones dolorosas que se han vivido sirven para consolidar cauces de sanación, de reparación y de formación, por lo que el trabajo que se realiza se apoya a las oficinas, ofreciéndoles criterios formativos, preventivos y buscando un espacio para la justicia restaurativa. En relación a la Comisión Asesora de Reparación, que como saben fue aprobada en la Asamblea Plenaria Extraordinaria que tuvimos en el mes de julio y que está vinculada con el PRIVA, los obispos han recibido la información del trabajo que han realizado y han conocido la guía para la solicitud a la Comisión Asesora que impulsa el PRIVA, Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos, y el formulario de solicitud a la Comisión Asesora de Reparación Integral.
Recuerden que estos son los casos que no tienen recorrido por vía judicial. Los casos que tienen recorrido por vía judicial siguen ese cauce y ya han recibido indemnizaciones, sea por vía civil o vía canónica. Estos son los casos que no tienen recorrido por vía judicial y que la Iglesia quiere salir al encuentro para reparar. Otro tema, el presidente de la Subcomisión Episcopal para Migraciones y Movilidad, Monseñor Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo, ha presentado el proyecto Hospitalidad Atlántica. Es un proyecto que nace de un encuentro que fue convocado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral con los obispos de las diócesis involucradas en la Ruta Atlántica, que es como se denomina el camino migratorio que se utiliza desde el continente africano, fundamentalmente en este caso del África subsahariana, y para llegar a Europa a través de las Islas Canarias. Ahí está el tema, la ruta del Mediterráneo, ¿no?, de la que se ha hablado mucho y el Papa en sus viajes que ha hecho a distintos sitios del Mediterráneo, recordando pues tantos hermanos que han fallecido. Ha hablado de que el Mediterráneo es una tumba, pero también el Océano Atlántico se está convirtiendo en tumba, ¿no? También el Océano Atlántico pues está siendo camino de ese flujo de migraciones. A raíz de esto, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española impulsó la puesta en marcha de un trabajo en red que se concreta en ese proyecto Hospitalidad Atlántica. Esa red está formada por 10 países y 26 diócesis de España y África, con 3 objetivos principales: ofrecer información veraz, que no se corresponde con la que tantas veces pues, pueden ver los que quieren emigrar a través de medios, etcétera; salvar vidas y trabajar en red. También tienen ustedes puesto ahí en la página web, está publicado. Otro documento importante que se ha presentado en el curso de esta plenaria ha sido el proyecto marco de pastoral juvenil a cargo de la Subcomisión Episcopal para Juventud e Infancia, que la ha presentado Monseñor Arturo Ros, obispo de Santander, que es el presidente de esta subcomisión. En este proyecto se marca el camino que la Iglesia en España quiere realizar con sus miembros más jóvenes, una tarea y un reto pastoral pues muy importante para el presente y para el futuro. Como adelantó el presidente en su discurso inaugural, el borrador se ha elaborado siguiendo el esquema del documento final del Sínodo sobre el tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. También hemos reflexionado y se han tratado 3 acontecimientos relevantes en la vida de la Iglesia durante el presente curso, que sin duda todos ustedes conocen. En primer lugar, la 16ª Asamblea General del Sínodo de Obispos se celebró en Roma en octubre pasado. Ahí estuvieron, como saben, como padres sinodales el cardenal Omeya, como miembro de la Secretaría del Sínodo, y luego elegidos por la plenaria, Monseñor Argüello, Monseñor Jiménez Zamora y Monseñor Conesa, como obispos. Luego también hubo un sacerdote, que es aquí director de un secretariado, don Luis Manuel Romero, de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, que por nombramiento del Papa también participó en el Sínodo. Pues ha ocupado un tiempo importante en la plenaria. El presidente pues propuso profundizar en ese documento final del Sínodo con la metodología que habían tenido durante el Sínodo, esa conversación en el espíritu. Entonces los obispos nos distribuimos en 11 grupos, no por provincias eclesiásticas, ni por edades, ni por cargos, sino que había intencionadamente una mezcla en cada uno de esos 11 grupos. Había una media de pues, unos 9, 8, 9, depende. Y ahí había pues eméritos, había mayores, había jóvenes, había arzobispos, había obispos, un poco estuvieran mezclados. Y esa conversación estaba centrada en una pregunta: ¿qué llamadas recibimos para crecer en comunión misionera? Y claro, especialmente en el ámbito de nuestra conferencia episcopal, que es lo que aquí teníamos que decidir entre todos. Luego cada obispo en su diócesis pues verá. Y después en la plenaria pues se aportaron 3 sugerencias concretas que aportó cada grupo. Puedo decir que fue muy positivo. Los obispos valoraron mucho esa metodología de trabajo. Fue un denominador común de los 11 grupos. En las propuestas de los 11 grupos prácticamente fue un denominador común unánime,
pues el pedir que esa metodología se repitiera. O sea, que en otras asambleas plenarias también asumiéramos algún trabajo, algún tema para trabajarlo así. Porque les puedo decir que es un momento caro, no es lo mismo estar en el aula, éramos allí los 80 obispos en activo, más los eméritos, pasábamos de 100, pasábamos del centenar, que se habla, que estar en un grupo de 8 o 9 donde el intercambio pues es bastante rico. Entonces, pues fue algo, era una novedad que pidió el presidente y que creo que, no sé si ha venido para quedarse, pero sí, desde luego, para que se repita, sí, para que se repita en otros momentos. Otro tema también del que se ha hablado, claro, estamos en puertas de ellos, es el jubileo de 2025. Como saben, el próximo 24 de diciembre, día de Nochebuena, el Papa abrirá oficialmente el jubileo. Y luego el domingo 29 es cuando se abrirá en las distintas diócesis del mundo, no solamente de España. El director del departamento, que hemos creado un secretariado para el jubileo, que es don Francisco Julián Romero, que es el director del secretariado de la Comisión para Evangelización y Catequesis y Primer Anuncio, avanzó algunos aspectos concretos sobre peregrinaciones, con las que la Conferencia Episcopal va a participar en las distintas convocatorias. Como saben ustedes, hay ya todo un calendario de celebraciones jubilares promulgado por el Dicasterio para la Evangelización. La Conferencia Episcopal ha impulsado la preparación de la Iglesia en España para la celebración de este jubileo. En 2023 se difundieron los cuadernos del concilio, fueron publicados por la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, porque siguiendo la voluntad del Papa, pues para promover y renovar el conocimiento del Concilio Vaticano II y de sus 4 grandes constituciones. La Lumen Gentium sobre la Iglesia, la Dei Verbum sobre la revelación, la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia y la Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual. Han pasado ya pues casi 60 años desde que acabó el concilio y no está mal ese recordar. Y además, bueno, pues por una serie también de factores y circunstancias, pues no está mal, no solo no está mal, es necesario poner en evidencia y que se vuelvan a leer esos documentos conciliares. Y este curso se ha promovido la publicación también de 8 textos que venían de Roma, se tradujeron con el epígrafe Apuntes sobre la oración, que es una colección muy interesante, son unos folletitos pues, que de verdad ayudan a rezar y a profundizar en ese tema. El tercer acontecimiento que este curso pastoral, que no este año 24, pero sí en el curso 24-25 lo van a marcar, es el Congreso Nacional de Vocaciones. ¿Para quién soy? Es el título. Asamblea de llamados a la misión. Se va a celebrar aquí en Madrid del 7 al 9 de febrero. Y con este encuentro la Conferencia Episcopal cierra un poco el plan pastoral 21-25 para esta casa. Nota a pie de página, Congreso Nacional de Vocaciones, no hagamos de la palabra vocación una lectura reductiva de que se trata de vocaciones al ministerio ordenado a la vida consagrada, ¿no? Porque a veces así en el lenguaje popular, este tiene vocación o esta tiene vocación y significa que se va a ir al seminario, al noviciado de una casa de religiosos o de religiosas. No, todos somos vocacionados, todos somos llamados, porque la vocación fundamental y fundante y original de nuestra vida cristiana es la de bautizados. Entonces somos vocacionados a ser llamados por Dios, a ser miembros de la Iglesia, a ser hijos de Dios, miembros entre nosotros. Y sobre esa vocación original y originante vienen las otras llamadas, pero la llamada primera es esa. Entonces vocaciones en ese sentido amplio de todo el pueblo de Dios. No es solamente para los llamados al sacerdocio o a la vida consagrada. Monseñor Argüello, que es el responsable del Servicio de Pastoral Vocacional, ha adelantado algunos datos sobre la preparación de este congreso, que quiere ser una gran fiesta de la Iglesia para avivar en el pueblo de Dios el deseo y necesidad de vocaciones, de todas. También vocación al matrimonio, también a todas. Ahí también tienen un enlace donde está la presentación del congreso, aparece la estructura, los ponentes, los distintos talleres, etcétera. Otro tema también que hemos abordado importante, que viene desde noviembre del año pasado, cuando los obispos españoles fuimos convocados a Roma por el Santo Padre para tratar el tema de los seminarios. Estuvimos una mañana entera pues con el Santo Padre y con los responsables del Dicasterio para el Clero, pues esa reforma de seminarios
Y también vinculada con ella, otro aspecto que se nos ha pedido desde el dicasterio competente de la Santa Sede, que en este caso es el Dicasterio para la Educación y Cultura, la reestructuración de los institutos teológicos y superiores de ciencias religiosas que existen en España. Hemos dialogado sobre el documento final del plan de puesta en marcha de los criterios para la reforma de seminarios. Ya se han dado pasos, porque ya este curso han empezado varios seminarios interdiocesanos en España, por ejemplo el de Galicia. Ha habido otros seminarios que se han incorporado a una diócesis a otro seminario, por ejemplo Alcalá se ha incorporado con Madrid, los de Albacete se han incorporado con los de Cuenca, es decir, que ya se han dado pasos. Y este trabajo lo ha llevado adelante Monseñor Jesús Vidal, que como saben es el referente, ese es el título que tiene, referente apostólico para la aplicación de los criterios para reforma de seminarios en España. Como dice su nombramiento, referente apostólico con potestad delegada del Papa para los seminarios. Ha llevado a la plenaria esa versión definitiva que será remitida al prefecto del dicasterio para el clero. Y como les decía, Monseñor Argüello, presidente, y Monseñor Martínez Camino, que es el presidente de la subcomisión de universidades, han informado de un encuentro que han tenido, encuentros y un intercambio de correspondencia también con el prefecto del Dicasterio para Cultura, el cardenal José Tolentino de Mendoza, sobre la reestructuración de institutos teológicos e institutos superiores de ciencias religiosas en España. Entonces, siguiendo las indicaciones de este dicasterio, que era una cosa que nos pedían, la plenaria ha acordado la creación de una comisión episcopal ad hoc que estará integrada por obispos y por representantes de esos distintos centros, es decir, facultades de teología, institutos de teología agregados a una facultad, institutos de teología afiliados a una facultad de teología y los institutos y representantes de los institutos de ciencias religiosas que van a coordinar ese estudio que van a llevar a cabo pues para ver la situación de esos centros. Cabe decir que en España hay más de 80 centros superiores de estudio de teología y de ciencias religiosas. Otros asuntos del orden del día. En estos momentos, bueno, ya habrá terminado, estaba interviniendo cuando salió del aula la nueva presidenta de Manos Unidas, doña Cecilia Pilar Gracia, que con motivo del 65º aniversario de la primera campaña contra el hambre, como saben ustedes, esto lo promovió hace 65 años unas mujeres. Fue una iniciativa puramente femenina. Durante muchos años Manos Unidas eran mujeres, luego se han integrado hombres, ¿no? Y eran en concreto mujeres de Acción Católica que hicieron ese grito o ese manifiesto pues contra el hambre que había en el mundo. Imagínense, hace 65 años y seguimos con lo mismo o peor. Entonces, bueno, pues ha comparecido ante los obispos con el secretario general de Manos Unidas, informando de la actividad de esta asociación pública de fieles. Es una asociación pública de fieles. También, hace unos días, compareció el director de ayuda a la Iglesia necesitada, José María Gallardo, que ha presentado la iniciativa internacional Red Week, con la que invita a abrir los ojos a esa realidad tremenda de los cristianos perseguidos en el mundo a causa de la fe. La Iglesia Católica es una iglesia testimonial, entendiendo por testimonial martirial. Lo fue desde el momento cero de su historia, porque el fundador, Jesús el Señor, fue mártir, y los apóstoles y las tantas primeras generaciones de cristianos, y lo sigue siendo en el siglo XXII. Entre el 18 y el 24 de noviembre, esta campaña se visibiliza con la iluminación en rojo, el tema martirial, de catedrales, iglesias, monumentos y edificios civiles también. Además se celebran vigilias y eucaristías, se organizan exposiciones, conferencias, etc. Los obispos también hemos recibido, pues como es en todas las plenarias, información sobre el estado actual del grupo Ábside, la cadena COPE y 13 Televisión,
y pues ahora estarán recibiendo información del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. También hemos recibido información estos días del órgano de cumplimiento normativo, del órgano de compliance de la Conferencia Episcopal, que se ha implementado y está actuando ya con su reglamento propio, etcétera, que se nombró en su momento. Y ha presentado un informe con las conclusiones de la primera fase de su trabajo, que siguiendo el calendario previsto ya han concluido. En el capítulo de asociaciones nacionales se han aprobado los estatutos y erección de la Fundación Educativa Pía Autónoma Privada de ámbito nacional San Gabriel y de la Fundación Educativa Pía Autónoma Privada, también de ámbito nacional, y por ello es competencia de la Conferencia Episcopal Española, porque es de ámbito nacional, Corazonista. Como es habitual, en la plenaria de noviembre, también los obispos hemos aprobado el presupuesto del Fondo Común Interdiocesano, de reparto a las distintas diócesis, y también el presupuesto de esta casa, Conferencia Episcopal, para 2025, que próximamente pues, será presentado a todos ustedes. Y esto, pues así en síntesis o en resumen, ha sido las materias que hemos tratado durante esta semana. Se me queda aquí. Es la tirilla. Yo hablo por la boca, no por la tirilla. Laura. ¿Recuerdan, por favor, el medio? Que como ya voy para viejo, Buenos pues días. se me olvida. Laura Ramírez, de Europa Press. ¿Qué tal su hija? Muy bien, gracias. ¿Va creciendo bien? Sí. ¿Le deja dormir por las noches? Sí. Pero bueno. Pues yo quería preguntarle, en relación, han abordado el tema de las oficinas para la protección de menores y justo ayer el Defensor del Pueblo presentó su informe en el Pleno del Congreso y pidió compromisos conjuntos al Estado y a la Iglesia, y también hubo varios grupos parlamentarios que hablaron de ese fondo de compensación y dijeron que debía de asumirlo exclusivamente la Iglesia, esas indemnizaciones. Entonces, bueno, pues quería preguntarle un poco cuál es su respuesta, si están dispuestos a hacer ese trabajo conjunto con el Estado. Gracias. Sí, doña Laura, pues el Defensor del Pueblo, como usted bien decía, presentó ayer al Pleno del Congreso, bueno, no fue exactamente el Pleno, porque creo que la bancada azul estaba vacía, presentó el mismo informe que presentó hace unas semanas a la comisión mixta Congreso-Senado, y que presentó a los medios de comunicación hace más de un año, en octubre del 23. Desde entonces, como el propio Defensor del Pueblo reconoció en su intervención, la Iglesia ha dado muchos pasos y ha hecho un camino. Y algunos de ellos figuraban en ese informe del Defensor del Pueblo como recomendaciones que ya se han asumido y que hemos incorporado ya a nuestro modo de actuar. De hecho, en esa asamblea plenaria extraordinaria de julio se aprobaron 3 documentos y uno de ellos fue unas líneas de trabajo de la Iglesia en España, y que tienen la estructura precisamente que propone el informe del Defensor del Pueblo. Por ejemplo, propuestas de reconocimiento y reparación, que está, como les he anunciado, en la Comisión del PRIVA. La atención y respuesta a las víctimas y a los supervivientes. Estoy denominando líneas que habla el Defensor del Pueblo que están asumidas en nuestro documento de trabajo. La puesta en marcha de los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o a los familiares. Esas están ya vigentes y se están actuando en la acción de la Iglesia. Con relación a esos medios necesarios que solicitaba el Defensor, como saben también, les decía, en esa asamblea plenaria extraordinaria de julio, se crea la Comisión de Asesoramiento para la Reparación de Víctimas. Dimos noticia de ello en esa asamblea de julio, ¿no? Y ahora, como les decía, la plenaria ha sido informada esta semana, como dice la nota. Y allí, además, hay ya una guía. Hay una que ha elaborado la comisión que está disponible. Buenos días, Marrey de La Sexta. También, siguiendo con el tema de lo que ayer dijo el Defensor del Pueblo, también pedía que no prescribieran los delitos y además que hicieran públicos los archivos. Este tema no sé si lo han tratado. Gracias. Sí, no, directamente no lo hemos tratado, pero sí le puedo, claro, informar. Mire, en el tema de la prescripción, la ley canónica ya prevé
aunque existe en el Código de Derecho Canónico, existe la prescripción como institución, que viene nada más y nada menos que del derecho romano, ¿no? Como una forma de adquirir derechos o deshacerse o desvincularse de obligaciones, la recoge el ordenamiento jurídico español, como la mayoría de los estados, pero en el ordenamiento canónico está previsto que se levante la prescripción para estos casos. Por lo tanto, eso ya existe en el ordenamiento canónico, ¿no? En cuanto a la prescripción. Y luego, perdone, decía usted... Sí. Mire, cuando se ha llevado a cabo hemos colaborado con el informe del Defensor del Pueblo, hemos colaborado con las distintas diócesis, se ha facilitado la información que había e incluso cuando se elaboró el despacho Cremades Calvo Sotelo, en los encuentros que tuvieron con las distintas diócesis, se les puso a disposición pues la información que teníamos, la información que había. Mire, y luego, claro, nosotros no podemos decir al Estado si tiene que levantar la prescripción o no, ¿no? Porque en el respeto de la autonomía, como le he dicho, el ordenamiento canónico, que es un ordenamiento, como se dice en teoría del derecho, también originario, es un ordenamiento originario, bueno, ya sé que hay teorías jurídicas que esto lo discuten, pero bueno, dejémoslo ahí. Nosotros no decimos, tampoco ni decimos al Estado si tiene que levantar la prescripción o no, ni tampoco el Estado nos tiene que decir a la Iglesia si levantamos la prescripción o no, pero de hecho se prevé la prescripción. En Vos Stilus Mundi, que es la última normativa canónica al respecto, está contemplado. Buenos días, Jesús Bastante, de Religión Digital. Había una pregunta que creo que no ha contestado anteriormente sobre el fondo de compensación que pague solo la Iglesia, si eso se ha planteado, y en esa línea sí que me gustaría... ¿Cuándo va a recibir la Asamblea Plenaria a las víctimas? ¿Cuándo van a estar? ¿Se va a plantear el estatuto de la víctima? ¿Van a poder formar parte con voz y con voto, no solo como si fueran eméritos, en la toma de decisiones también en una cosa que les afecta? Y luego dos temas que no tienen nada que ver con esto, creo. Uno, espere que ya tomo nota porque va usted... Voy demasiado rápido, es verdad. Sí, voy usted pidiendo. Primero decía usted del fondo, ¿no? El fondo. El fondo de indemnización. Bien. La plenaria de las víctimas, el estatuto víctimas. De víctimas y su participación con voz y voto en la toma de decisiones. Eso por el lado de las víctimas. Sí. Me gustaría saber si en la plenaria se ha hablado del tema de cuelgamuros y si hay alguna posición nueva al respecto, porque hemos visto en algunos medios que se planteaba algún tipo de solución que no sé si corresponde con la realidad. La semana que viene el PSOE celebra su ponencia, su Asamblea Federal. En la ponencia marco hay dos temas que afectan a la Iglesia. Una hablan de la revisión del acuerdo educativo y otra de abrir el marco de las X, no solo para la Iglesia Católica y otros fines, sino cuestiones como la investigación científica y médica, lucha contra el cambio climático, ayuda a los más necesitados. Quería saber qué le parece esta cuestión. Tenía más, pero ya he gastado el bonus. Gracias. Bueno, y aparte, don Jesús, deje usted alguna pregunta a sus colegas, porque si hace usted tanta, no nos va a dejar ya materia a sus colegas, ¿no? Entonces, bueno, vamos por partes. A ver, como las preguntas han sido varias, pues también la explicación, aguántenme un poco que sea un poco más larga, ¿no? Claro. En primer lugar, el fondo de indemnización ya se están haciendo. Todas las indemnizaciones, los casos que van por vía judicial, sea civil, sea canónica, me consta que hay diócesis y hay institutos de vida consagrada que ya han pagado, que han dado lo que ha determinado el juez. Con respecto a, como dijimos también en la Asamblea Plenaria de julio, hemos creado precisamente esa otra vía para aquellas que no tienen un recorrido judicial, o bien a otras que a lo mejor sin sentencia judicial han hecho un acuerdo extrajudicial, ¿no? Y se han solucionado para poder recibir, para poder recepcionar esas demandas. Y nosotros sí insistimos, don Jesús, en el tema y los demás de la reparación integral. Es decir, queremos hacer un tratamiento personalizado a lo que cada víctima demande.
Y quien quiera un acompañamiento psicológico, ofrecérselo. Quien necesite un tratamiento médico psiquiátrico, ofrecérselo. Quien quiera, también lo hay, respetando la libertad de cada uno y sus necesidades. Un acompañamiento espiritual lo tendrá. Y, por supuesto, quien quiera esa reparación económica, también la tendrá. Y ahí, como dijimos en julio, y reitero, los casos... porque estos casos del PRIVA no son ya casos que no pueden seguir la vía judicial, o bien porque ha habido una prescripción civil, o bien porque el victimario ha muerto, ¿no? Entonces ahí, como decíamos, garantizan esa reparación, esa económica, esa indemnización económica, las instituciones eclesiales a las que el victimario pertenecía, es decir, la diócesis a la que pertenecía o, en su caso, el instituto religioso al que pertenecía. En caso de que la diócesis o el instituto religioso no pudiera hacer frente a esas reparaciones, entonces, como segunda instancia para asegurarlo, en el caso de las diócesis, como segunda instancia estaría la Conferencia Episcopal, en el caso de los institutos de vida consagrada estaría Confer, o sea, que hay una, si me permiten ustedes la expresión, una doble garantía de que eso será. Con respecto a las víctimas y la plenaria y tal, mire, nosotros, también lo he dicho en alguna ocasión, el tema de las víctimas, nosotros queremos ser tremendamente delicados, nosotros no vamos a decir nunca si les hemos recibido en privado, si les hemos recibido en plenaria, eso que lo digan ellos y que lo digan las personas o las asociaciones que estén. Con el tema de la participación, en los componentes de esa comisión asesora del PRIVA, al que antes se ha hecho mención, hay un representante de una asociación que trabaja con víctimas que está con voz y voto. Es miembro de una asociación, que trabaja con víctimas. No puedo dar más información, porque es una información sensible. Con respecto a cuelgamuros, no lo hemos tratado. No se ha tratado en la asamblea plenaria el tema, entre otras cosas, pues también se comentó en su momento, pues que lleva otra vía. Con respecto a la ponencia del PSOE, me hablaba usted de dos cuestiones. Sí, la revisión del acuerdo educativo. Mire, permítanme que le diga que es recurrente que antes, cuando iba a haber elecciones, ahora parece ser que aunque no las haya, pues ahora hay una ponencia, sacar a pasear el espantajo de la revisión de los acuerdos, o la denuncia, exactamente dice, la denuncia de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979. Estos acuerdos, hay que recordar, perdonen ustedes que el recuerdo, que son tratados internacionales. Los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, entonces no rigen por el derecho interno, sino que rigen por el derecho internacional público. Ese derecho internacional público, el derecho de tratado, según la Convención de Viena, dice, entre otras cosas, que la denuncia unilateral de un tratado internacional, de un acuerdo internacional, no produce la extinción del tratado, sino que es un acuerdo bilateral y la extinción del tratado tiene, o en su caso la derogación o la transformación, tiene que acordarse bilateralmente. Entonces, el que se haga una de las partes denuncie el tratado no queda exento del vínculo, pero eso es con el de la Santa Sede o es como un acuerdo que pueda tener el Reino de España con Marruecos, con Francia o con los Estados Unidos. Por lo tanto, pues para reflexionar con lo que decía usted de abrir el marco de la X a otras realidades, pues está muy bien. Yo creo que es un ejercicio de fiscalidad democrática, ¿no? Que se le pregunte a los ciudadanos si se quiere que un porcentaje de sus impuestos vaya a una realidad o a otra, ¿no? Pues si quieren que, yo qué sé, que haya, por ejemplo, subvención para el fútbol, y a lo mejor el que no es futbolero dice, bueno, pues yo no quiero que vaya parte de impuestos para el fútbol y quiero que vaya a los toros porque es taurino. O uno dice, bueno, yo no quiero que vaya al cine porque no me gusta el cine, yo prefiero que vaya a jardines. Yo creo que es bueno, es un ejercicio, y eso es al que se somete la Iglesia Católica cada año, a un ejercicio de democracia fiscal y a un sondeo real. Esto sí que es un sondeo real y no es una proyección de una encuesta, porque ahí sale el número de los ciudadanos que libremente marcan la X. Por lo tanto, bienvenido sea.
Espera un momentico y así te llega el micrófono. Perdón. José Calderero, de Alfa y Omega. Yo le quería preguntar, porque se acaba de aprobar el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que prevé regularizar a 900.000 personas en 3 años. No sé si al hablar en la Asamblea de la Hospitalidad Atlántica se ha valorado este asunto del nuevo reglamento y si este nuevo reglamento va a modificar en algo el apoyo que la Iglesia ha brindado, mayoritariamente a través de las Cáritas, a la ILP de regularización de inmigrantes. Gracias. Mire, así in recto y efectivamente se ha hablado de, como he dicho antes, de la ruta atlántica y del tema de las migraciones. Saben que hace poco el cardenal Cobo con el obispo, con el obispo electo de San Feliu fueron al Papa a presentarle también el documento sobre migraciones. Aquí tenemos a don Fernando Fuentes, que es el director del secretariado de esa macrocomisión de pastoral social. Gracias. Y entonces se ha hablado de eso, pero in recto, en concreto, lo que usted pregunta, el nuevo reglamento, no. Ahora, se ha recordado también en la presentación de ese proyecto Ruta Atlántica el sostenimiento y el apoyo, ciertamente, de la Iglesia. Aquí en otras ya se ha dicho, ¿no? Aquí en otras ruedas de prensa, no sé si usted estaba o no, el apoyo de la Iglesia a esa ILP, a través de Cáritas y no solamente de Cáritas, de otras asociaciones, ¿no? Efectivamente. Primero por orden. Buenos días, Fran Otero, de Iglesia. Yo quería preguntar cómo va a ser esa reflexión o reforma sobre los institutos teológicos, y sigue un poco la línea que también lleva el tema de los seminarios. Y luego, como nos han recordado ya José Cho antes, como se cumplen 2 años de su elección como secretario, si nos podía hacer un balance de este tiempo. Con respecto a los institutos teológicos, pues sí, mire usted, don Fran, le decía que claro, que esto es un poco una consecuencia, si quieren, una segunda derivada del tema de los seminarios. Quiero decir, no es que el Instituto Teológico esté solo para la formación de seminaristas, porque por supuesto está abierto al pueblo de Dios, que siempre que cumpla los requisitos de acceso, los requisitos académicos de acceso, pero un porcentaje, así como los institutos de ciencias religiosas no, suele ser, la mayoría son laicos o vida consagrada, los de teología sí, en un porcentaje grande son seminaristas. Si hay una reagrupación de seminarios, una redistribución, eso tiene sus consecuencias. Y ahí el dicasterio señala, por ejemplo, claro, un problema fundamental, si se queda con una escasez de alumnos, una clase donde haya un alumno o 2 alumnos no es viable. Puede tener sus ventajas pedagógicas. Yo, que soy profesor y ejerzo la docencia, gracias a Dios, pues es interesante, pero claro, también se pierde, ¿no? Pierde. Por otra parte, imagínese el esfuerzo de mantener un claustro de profesores y luego no hay alumnado, la dedicación a los profesores, es decir, una serie. Entonces ahí, ya digo, estamos en ese primer momento, don Fran, de esa comisión, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver realidades. Hay realidades distintas. Porque claro, ahí, bueno, pues puede haber, no sé, digo, que no sea, es una cosa que anticipo, como el caso de Italia, donde hay institutos de teología que tienen un carácter, digamos, regional, que para ellos vienen a equivaler por la dimensión de lo que son nuestras provincias eclesiásticas, más o menos. Pero luego habrá que ver casos y casos. Por ejemplo, está el tema de la insularidad en algunas diócesis, etcétera. Entonces, bueno, es una reflexión abierta. Con respecto a 2 años de mi elección, mira, aquí me da más apuro hablar de uno mismo, me da a mí, hablo de otras cosas, pero de uno mismo le da un poco más de apuro. ¿Qué diría yo de estos 2 años? Esta mañana lo pensaba cuando me he levantado. Pues mire, en primer lugar, dar gracias a Dios porque es una experiencia pues interesante de servicio a los hermanos obispos y de servicio, por ende, pues a las iglesias particulares, un pequeño servicio que hacemos desde aquí, a las iglesias particulares y a las realidades eclesiales. Y como en todos los servicios de la iglesia, pues hay sus luces, sus sombras, y cada día tiene su afán, pero bueno, pues les agradezco a los hermanos obispos esta responsabilidad que quisieron darme, le doy gracias al Señor por ello.
también le he pedido al Señor perdón por las omisiones que haya hecho en estos 2 años, pues siempre es bueno hacer examen de conciencia, y le he agradecido también las experiencias bonitas e interesantes que he tenido en estos 2 años, bueno, y le he pedido que me dé ánimo y fortaleza para seguir hasta el fin del mandato. Que le quedan todavía 3 años. Habrá posibilidad de seguir. José Beltrán. Buenos días. 2 preguntas. Por un lado, se ha trabajado todo el tema de los seminarios. Según repasando un poco, en este año, después de esa cumbre que tuvo lugar con el Papa, solo ha habido un nuevo seminario interdiocesano. Sé que aprobar un seminario interdiocesano no es cosa de un día para otro, y sí que hay otros seminarios que están de facto ya uniéndose y demás. No sé si se prevén la creación de más seminarios interdiocesanos, si está todo en vía muerta o se va avanzando ahí poco a poco. Y por otro lado, en el discurso de apertura de la plenaria, don Luis Argüello hizo un repaso a la realidad sociopolítica del país y lanzó varios tirones de orejas a la clase política. Lejos de amainarse desde el lunes la situación, parece que la crispación ha crecido, y más ante la salida de prisión ayer de alguien que habla además de la corrupción del gobierno y demás. No sé ante esto si los obispos han abordado ese análisis que hizo don Luis y cuál es la posición de la Conferencia Episcopal ante esta situación, estas denuncias nuevas de corrupción en el seno del gobierno. Sí, en el tema de seminarios, don José, efectivamente, como usted decía, se ha creado un interdiocesano. No es fácil porque hay que coordinar muchas cosas, pero es una cuestión abierta, ¿no? Es una cuestión abierta en el sentido que el documento, así que las notas que los criterios que nos ofrecieron de parte del dicasterio, apunta a 2 posibilidades. Una es la de seminarios interdiocesanos. En España había erigido varios, por ejemplo, hay un seminario interdiocesano en Cataluña, ahora se ha erigido el de Galicia. Cataluña había uno erigido interdiocesano. No está erigido, pero de facto en el llamado Teologado de Ávila, en Salamanca, pues ahí hay distintas diócesis del ámbito de Castilla-León. Y la otra opción, que esa sí hay más en marcha, antes se ha aludido por ejemplo a 2, son los seminarios de acogida, ¿no? Es decir, que los seminaristas de una diócesis van a otra y se integran en el seminario de otra diócesis. Aquí en Madrid está el seminarista, porque hay uno de Sigüenza a Guadalajara, o están los de Alcalá, ahora que han hecho un acuerdo Alcalá con Madrid. Antes citaba Cuenca, tiene a los de Albacete. Nosotros en Toledo también tenemos algunos mandados por sus obispos. O sea, eso es un tema abierto. Con respecto a la clase política, y dice usted del discurso del presidente, creo que el discurso del presidente es un discurso para releer, para meditar, y no solamente en ámbito intraeclesial, sino extraeclesial. Tirones de orejas, pues mire usted, es que la Iglesia tiene una dimensión de profecía, la dimensión profética. Si usted se coge desde el Antiguo Testamento, sin duda sé que usted conoce la Biblia, pues allí ya llegaban los profetas y llegaban a los reyes de entonces de Judá o de Israel, y también un poco les decían las cosas, ¿no? Acuérdense, permítame que ponga un ejemplo, el rey Acaz, ¿no? Cuando le dice el profeta Isaías, ¿no? Te voy a dar una señal. Dice, no quiero tentar al Señor mi Dios, no, lo que no quiero, lo que no me interesa, lo que tú me vas a decir. O sea, que esa dimensión profética está insertada a lo largo de la historia de la Iglesia, en la Iglesia, pero que viene de una raíz, si quiere usted, incluso de la alianza del veterotestamentaria. Y, por supuesto, yo creo que el presidente hace una llamada a una altura moral, y no solamente en la clase política, sino en toda la sociedad. En toda la sociedad. Altura moral en el servicio a los demás, altura moral y altura de miras para no volar en vuelo rasante de los intereses de cada día, parciales y partidistas, sino de levantar la mirada y el vuelo y mirar el horizonte con intereses de Estado, con intereses para toda la ciudadanía. Para toda la ciudadanía. Eso yo creo que es importante. Y quiero decir 2 cosas también, antes de que don José Gabriel le diga que se han acabado las preguntas. Quiero decir 2 cosas. Una reivindicar y subrayar, y creo que es importante decirlo, lo que los papas Francisco, Benedicto XVI, ya Pablo VI, etcétera, dijeron, que el servicio político es un noble servicio de caridad. El ejercicio de caridad política.
bien hecho y bien llevado a cabo, pero también hacer esa reivindicación, ¿no? Y que no se hagan generalizaciones, de brocha gorda en la que se metan a todos los políticos, porque hay algunos que no tengan la ética pública o privada que deben de tener. Entonces eso es importante, reivindicar la nobleza de ese arte, como dijo Pablo VI, de la política. Segundo, y en relación con lo que me preguntó don Fran antes, perdonen que diga, porque lo siento como un deber de justicia, cuando he dado las gracias a mis hermanos obispos, etcétera, por el servicio, perdonen el paréntesis, no hace falta que lo recojan, pero déjenme de desahogo. También que quiero dar las gracias por los grandes colaboradores que tengo en esta casa, desde la Secretaría General hasta los organismos o servicios que dependen directamente de la Secretaría General, como es la Oficina de Información. Está don José Gabriel Vera, está aquí María, y también los colaboradores de esta casa. Aquí tenemos de representante a don Fernando Fuentes, que es gente, a mí me ha impresionado por su cualificación en los distintos sectores profesionales, medio de comunicación, pastoral social, liturgia, de verdad, y que trabajan con una actitud de servicio y de interés para estar evangelizando y al servicio de las iglesias de España, que creo que merece la pena, porque habitualmente la cara que ven ustedes, como pasa en muchas instituciones, la cara que ven ustedes aquí en otros ámbitos es al presidente, es a un servidor, es tal, pero los que no se ven, los que están ahí en la trastienda, son los que están en la cocina, pues merecen ese reconocimiento. Y también que sepan una cosa, que yo, a pesar de que a lo mejor pueden pensar ustedes otra cosa, soy libre de pensar, cuando yo vengo aquí, me lo paso bien con ustedes, no sé si ustedes se lo pasan bien, pero vamos, yo en general me lo paso bien con ustedes y les daría una nota muy buena, yo que soy profesor, no un aprobado así raspado, sino buena nota y todo, buena nota, bueno, perdón, cierro el paréntesis. Ah, sí. Bueno. La señora de la Sexta había pedido también. Sí, pero no lo han visto. Vamos aquí y luego... Sí, súper... Porque usted ya repite los que no hayan hablado, ¿no? ¿Qué tal? Álvaro Sáez de COPE y de 13. Ayer en el Congreso se escucharon algunas críticas en la tribuna a ese informe del Defensor del Pueblo. Algunas iban dirigidas a que era demasiado escueto y por tanto esos datos y las recomendaciones distorsionadas. Y por otro lado, que carecía de legitimidad el Defensor del Pueblo para ejercer una función fiscalizadora. La pregunta es si comparten también esas críticas. Y en segundo lugar, de la gran fiesta del Congreso Nacional de Vocaciones, es si se nos puede adelantar algunos de los proyectos que van a llevar a cabo ahí, y si va a haber algún invitado especial para promocionarlo, etcétera. Sí, empiezo por lo último. Del Congreso de Vocaciones, ya digo, pinchen en la página web que está y allí tienen ustedes... Sí, está todo. Está ahí todo. Hay como, fíjese usted, quiero recordar que son 60 casi posibilidades, 64 posibilidades de talleres para que cada uno elija por la mañana, por la tarde, y que cogen pues distintos ámbitos de la vocación en sentido amplio. Desde uno en concreto es el servicio público, es el compromiso en el ámbito público de los católicos, ¿no? Vinculado con la doctrina social de la Iglesia. Aquí tenemos a un gran especialista en doctrina social de la Iglesia, que es don Fernando Fuentes. Entonces hay 64 y gente de prestigio y hay unas ponencias marco, pero bueno, entra allí y allí tiene usted toda la información. Con respecto a lo de ayer la intervención, bueno, mire, cada grupo parlamentario, cada grupo político, pues tiene libertad pues para hablar de para poner su posición. Lo que es evidente es que, mire, el problema, el tema de los abusos a menores es un problema social. Es un problema que tenemos en esta sociedad. Y eso el Defensor del Pueblo lo ha dicho. Y lo ha dicho por activa y por pasiva. Entonces, yo creo que, vinculado con lo que decíamos antes, de buscar una regeneración en todos los ámbitos de la vida social, pues todos debemos hacer un compromiso pues por luchar contra ese problema y erradicar esa lacra. La Iglesia no solamente, la Iglesia ha hecho un camino, a lo mejor hemos llegado tarde, pero hemos hecho un camino que otros todavía no han iniciado en ese camino. Entonces, bueno, estamos dispuestos también, y lo dijimos, lo hemos dicho, a las instancias oportunas,
pues hemos dicho que estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia. Hay un informe que ha sacado recientemente la Vanguardia, donde habla que es un problema creciente y actual, el problema de los abusos. Entonces, lo que no debemos hacer es pues es un problema estructural y que ha dicho que ocurre hoy en la sociedad española. Entonces, nos auguramos y deseamos que todas las instituciones de la sociedad y todos los ámbitos de la sociedad pues hagan también un recorrido y hagan un camino sobre esa cuestión. Buenos días. Alex Navajas, de El Debate. Mañana se celebra la beatificación de 2 mártires de la persecución religiosa de los años 30 en Barcelona. Se ha comentado también últimamente que en los próximos años otros 4.000 mártires de esa persecución pueden llegar a los altares. Simplemente si nos puede confirmar esto. Y en segundo lugar, parece que hay diócesis y congregaciones religiosas que les cuesta o no les gusta reconocer el testimonio de estos mártires, ¿no? Quizá por temas políticos malentendidos. Sí, como le he dicho antes, una de las características de la Iglesia del Señor Jesús desde el momento cero hasta ahora es el carácter testimonial, es decir, entendiendo testimonio y mártir en el sentido etimológico de la palabra, martiría, testimonio. Es una historia de testimonios, es una historia de mártires. Tenemos esos números que usted ha dado, hay más, sé que hay muchas causas que están en estudio, en proceso, en el dicasterio competente en Roma. Aquí tenemos, como sabe, un servicio de una oficina para causa de los santos que coordinan y que ayudan a las diócesis, puesto que es competencia de cada diócesis o de cada instituto de vida consagrada el promover lo que se llama técnicamente el actor de esa causa. Usted ha hablado de diócesis que no reconocen o que no me consta, vamos, sencillo, no me consta. O sea, de las causas que no se presentan no decimos nada, pero a mí no me consta que haya una acción positiva de alguna diócesis o de algunos en vida consagrada que es que no quieran tal. Lo que pasa, bueno, hay que elegir a veces por el mismo proceso de la causa, pues no se puede hacer. Las macrocausas son muy complicadas de llevar adelante porque exige un estudio muy exhaustivo. Mira, voy a poner un ejemplo por no citar a nadie más. En mi archidiócesis de Toledo, pues hay 300 sacerdotes más o menos que son susceptibles de ser declarados mártires. Tuvimos que elegir para un primer momento pues un grupo de 12, 14, 15. ¿Significa que nos hemos olvidado del otro resto, de los 200 y pico? No, pero eso tiene que llevar sus tiempos de trabajo y de realización. Vale. Simplemente, si me puede ampliar un poco, ¿qué han pensado en esta creación de la red de trabajo para salvaguardar al menor de los entornos eclesiásticos? ¿En qué consiste? ¿Perdón? Este periodo de formación que han hecho, bueno... la formación, sí. ¿En qué consiste? Sí, pues mire, los procesos de formación, el servicio, yo diría que hay a 2 niveles, ¿no? A nivel de aquí de la Conferencia Episcopal, el Servicio de Coordinación y Ayuda a las Oficinas de Protección del Menor organiza esos dos encuentros anuales que les he dado antes la cifra. Y luego, a nivel de diócesis, las oficinas de protección del menor, en el ámbito de la vida consagrada, en colegios, en las instituciones, implementan protocolos de prevención que tienen todas las diócesis tienen. Nosotros aprobamos un protocolo marco que sirviera de ayuda a todas las diócesis y también en vida consagrada. Podemos hablar que son 400.000 personas que han recibido ya formación para la prevención de abusos en las diócesis y en el ámbito de la vida consagrada, ¿no? Y esto se ha hecho en los 2 últimos años, ¿no? Y de ellos eran menores unos 10.000. 280.000. En los colegios, sumando los colegios y demás, que se les ha dado. Porque fíjese, en los colegios ahora hay lamentablemente otra situación nueva, que es el abuso, eso también ha salido en algún medio de comunicación, de menores a menores. Entonces, claro, ahí también a los chicos, en los propios colegios, hay que darles formación. Menores, sí, de los 400.000.
280.000 menores han recibido formación de los 400.000 en total. Son unas cifras que se dieron, yo creo, del trabajo que se hizo en 2022 y 2023. Le explico. Los menores. Esto se dio cuenta en 2022 y 2023. Es el trabajo que han hecho las oficinas para la formación de las personas que se dedican o al trato con menores o que son menores. De los 400.000, las cifras están publicadas yo creo que en el mes de marzo. Se dieron aquí en rueda de prensa, yo creo que después de la comisión permanente, no estoy seguro, pero están publicadas. Esos 400.000 son sobre todo, o sea, son adultos, sacerdotes religiosos, catequistas, profesores, monitores de tiempo libre, gente que trabaja con menores en el ámbito eclesial, y de esos 400.000, 280.000 son menores en colegios, o sea, formación que se ha dado en los colegios para que los menores puedan detectar que cuando un abuso es un abuso y puedan darse cuenta antes de lo que les está pasando y puedan denunciarlo cuanto antes. Y esa formación de manera especial la realiza las instituciones religiosas en el ámbito de sus colegios, que grandemente pertenecen a congregaciones religiosas, pero es un poco capilar y es organizado en todas las diócesis y congregaciones. Pero insisto que es una cifra que ya se dio, no les puedo decir cuándo, yo creo que fue en una rueda de prensa y yo no estoy seguro de que fuera en la plenaria de marzo, quizá cuando tuvimos la plenaria está publicado y si hace falta electiva. Y está publicado por sectores también. Una repregunta. Una nueva. No, don Javier es nueva, no había preguntado. Una nueva, un tema que no ha salido, don César. Y última. Sobre la reflexión que han tenido sobre el sínodo, le quería preguntar si nos puede profundizar un poco más en esas sugerencias concretas y comunes que aportó cada grupo y si en ese tiempo les dio tiempo a reflexionar y hacer un poco de autocrítica de por qué el sínodo ha tenido tan poco interés aquí en España. Sí, mire, don Javier, era, como les he indicado, era un poco circunscrito, no era un análisis de todo el documento sinodal, sino que era circunscrito a cómo podíamos aplicar ahí criterios al ámbito exclusivo de la conferencia episcopal. Y ahí, bueno, eso fue un poco en la delimitación de la reflexión, porque si no hubiéramos estado 3 días reflexionando. Y sobre eso sí, aparte de, pues por ejemplo, pues se habló, a ver, ahora le hablo de memoria, luego, eso, que ese método de trabajo pues se pudiera asumir para otras plenarias. Por ejemplo, bueno, un tema también que no está aquí recogido, pero creo que es importante también y que les quiero adelantar ahora, es el tema de los eméritos. Se ha reflexionado también sobre la Comisión para el Clero y la Vicesecretaría para Asuntos Económicos han reflexionado y han hecho un trabajo sobre la situación de los obispos eméritos. Entonces, bueno, pues un tema también ha sido que ellos, como saben, tienen voz, pero no tienen voto en la plenaria, pueden participar en las comisiones. Bueno, pues de qué forma también aprovechar esa experiencia de los obispos eméritos, por ejemplo, pero ya son muchas cosas aquí concretas de trabajo, por ejemplo, pues que a veces las asambleas plenarias tienen mucho, como ven, mucho argumento, mucho tema, y a veces vamos un poco con la lengua fuera. Entonces, pues, bueno, pues a lo mejor profundizar o la posibilidad de ver menos cantidad y más profundidad. Son cosas luego de funcionamiento de la casa también, pero ya interno. Ha ido en esa línea, o sea, no era una reflexión, era más bien ad intra de la conferencia episcopal. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su presencia esta mañana. Seguiremos teniendo encuentros, los próximos serán en torno a la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia, que está prevista que se haga el día 10 de diciembre. Y ya saben que suele haber una rueda de prensa por la mañana y un encuentro con la vida de la Iglesia, con la sociedad civil también en la Fundación Pablo VI. También este año será en la Fundación Pablo VI y también será el día 10 de diciembre. Eso es lo que está previsto. Si hubiera más cosas, evidentemente habría más convocatorias y por lo menos esta será la próxima, seguramente. Muchas gracias a todos. No les felicito la Navidad ahora porque nos vamos a ver en 10 o 15 días, ¿no? Entonces ya les felicito la Navidad.